Luego, creo que se me olvida. Ah, no se me olvida. Al revés, luego soy más mala onda. No, no es cierto. No, no soy más mala onda. Normal, normal. ¿Qué día es miércoles? Claro. Pues cuando quieran, chicos. No sé si quieren compartir su pantalla. Ándele, muy bien. Engáñanos, pues. Me dicen, por favor, si se escucha, ¿vale? Hola, buenos días a todos. Nosotros somos el equipo número 8 llamado Sabertun. El tema que nos toca exponer es la desinfección por cloro. Los integrantes del equipo somos Guerrero Morales Jesús, Gutiérrez López Gustavo Ángel, Jiménez Cruz José Manuel y Rojas Hernández Itzamara Denise. A grandes rasgos, nuestra exposición se divide en 4 temas. En el tema 1 hablaremos sobre la información general del proceso de desinfección. En el tema 2 describiremos un poquito del proceso que se lleva a cabo con la desinfección. En el tema 3 mencionaremos las ventajas y desventajas sobre este proceso y finalmente, y no menos importante, en el tema 4 hablaremos sobre las plantas de tratamiento que emplean este proceso. Pues a grandes rasgos hablaremos sobre los antecedentes del cloro. Para esto es importante mencionar el nombre de 3 químicos que contribuyeron a su desarrollo y descubrimiento. Entonces, el cloro en su forma pura fue descubierto por Carl Wilhelm, un químico de ascendencia alemana y sueca en 1774. Sin embargo, este descubrimiento no fue como tal lo que él esperaba, pues mientras él producía una reacción de oxígeno de manganeso con ácido clorhídrico, pensó que había descubierto un compuesto que contenía oxígeno, pero no fue hasta 1810 que Hurpin Davy le dio el nombre de cloro, y fue él el que descubrió lo que Carl no había visto en su momento. 13 años después, en 1823, el químico inglés Michael Faraday consiguió producir el cloro de forma líquida. ¿Por qué es importante el cloro? Bueno, pues la primera vez que se utilizó el cloro con fines sanitarios data aproximadamente de 1851 en Londres, con el fin de quitar los malos olores a los lodos. Pero no fue hasta 1908 en Chicago que se ocupó para desinfectar el agua. La información general sobre el proceso de desinfección, pues primero vamos a ver en qué se emplea. La cloración del agua es un proceso empleado en los tratamientos de agua para lograr la desinfección de bacterias y organismos patógenos. Por aquí, en esta diapositiva que están viendo, agregamos una imagen donde podemos ver algunos tipos de microorganismos patógenos, en los que encontramos, por ejemplo, bacterias, hongos, protozoos y virus. La cloración se emplea en la parte final de los tratamientos de potabilización, desalación e incluso depuración. En este proceso se busca eliminar los microorganismos que puedan haber sobrevivido a los procesos anteriores. Para esto se añade una sustancia oxidante de cloro o compuestos de cloro que garantizan la calidad del agua ante posibles contaminaciones accidentales o durante su recorrido a través de la red de abastecimiento o saneamiento. Además de lograr la destrucción de patógenos, también es importante mencionar que sirve para eliminar sólidos, minerales y orgánicos no deseados. En este grupo se encuentran las sustancias que provocan olores y sabores desagradables en el agua. Por ahí recordando, pues sabemos que el agua debe de ser incolora, insabora e inodora. Debido a estos casos y otros similares, pues se emplea el proceso de desinfección con cloro. El cloro es un producto químico de gran poder bacteriana y remanente.
Este compuesto químico logra destruir las enzimas fundamentales para la vida de estos agentes patógenos. Es decir, el cloro consigue eliminar los microorganismos patógenos que puedan existir en el agua y en consecuencia pues disminuyen la probabilidad de transmisión de enfermedades por medio del agua. Bien, pues primero que nada es importante saber qué es la desinfección. En términos prácticos, desinfectar el agua significa eliminar de ella microorganismos capaces de producir enfermedades. El proceso de desinfección puede llevarse a cabo por agentes físicos y agentes químicos. Oye, ¿y cuál es la que a nosotros nos interesa? Pues en nuestro caso particular hablaremos sobre los halógenos. Los halógenos, en particular el yodo y el cloro que es el que nos interesa, son agentes antimicrobianos eficientes, tanto solos como parte de compuestos inorgánicos u orgánicos. En todo el mundo, el mecanismo de desinfección más aplicado en los sistemas de tratamiento de agua residual es el cloro y sus derivados. ¿Por qué? Pues ahorita eso lo vamos a mencionar en las ventajas. Fue introducido masivamente a principios del siglo XX y constituyó una revolución tecnológica que complementó el proceso de filtración ya conocido y utilizado para el tratamiento de aguas residuales. Oye, ¿y qué es el cloro? Pues el cloro es un gas tóxico de olor penetrante más pesado que el aire y no combustible ni explosivo. Su poder desinfectante radica en la capacidad de oxidación destruyendo la célula tras provocar la ruptura de la pared celular. En general, puede decirse que las reacciones redox de cloro con las sustancias inorgánicas son muy rápidas, mientras que la oxidación en materia orgánica suelen ser un poquito más lentas, llegando en ocasiones a necesitar hasta varias horas para que se produzca la oxidación total de algunos compuestos. Bueno, pues ahora viene lo bueno, y para esto necesitamos desempolvar un poquito nuestros apuntes de química. Recordando un poquito, pues el cloro es un oxidante fuerte que se suministra en forma gaseosa o como soluciones de hipoclorito de sodio o de calcio. Aquí en la diapositiva podemos ver un fabuloso Cl2 que conocemos como dicloro. Este puede reaccionar con el agua que conocemos con la fórmula H2O para formar ácido hipocloroso. Aquí lo podemos ver representado como HOCl, y ácido clorhídrico, que lo podemos ver como HCl. Este último, el ácido clorhídrico, es el principal agente desinfectante, como se muestra en la ecuación número 1, que es la que les acabo de describir. Oye, ¿por qué es importante saber esto? Bueno, porque la reacción se lleva a cabo en segundos. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que el ácido hipocloroso se ioniza en forma instantánea en hidrógeno. Acá lo podemos ver en la ecuación 2. La suma de los componentes del ácido hipocloroso más el ion hipoclorito constituye lo que llamamos cloro libre o residual. El cloro reacciona con numerosos compuestos minerales, ya sea el hierro, magnesio, nitrógeno amoniacal, nitritos, bromuros, ioruros y cianuros, así como materia orgánica presente en el agua. Tanto el ácido hipocloroso como el ion hipoclorito están presentes hasta cierto punto cuando el pH varía entre 6 y 9. Este es el rango usual para que el agua sea natural y potable. Cuando el valor de pH del agua clorada es de 7.5, o sea, que se encuentra dentro de este rango, el 50% de la concentración de cloro presente será ácido hipocloroso no disociado y el otro 50% será ion hipoclorito. ¿Por qué es importante saber esto?
porque las diferentes concentraciones serán de suma importancia, ya que cada uno muestra una efectividad diferente a la hora de eliminar bacterias, siendo mucho más eficaz el ácido hipocloroso. Oye, pero ¿qué dijiste, Itzamara? Es que no te entendimos. Pues prácticamente lo que acabamos de describir es el lenguaje químico de lo que ocurre con el cloro libre o el cloro residual. Pero si tienen dudas, ahorita terminando la exposición, la maestra, si es posible, nos podría apoyar un poquito en esta parte, en caso de ser necesario. Bueno, pero es importante mencionar que también pueden ocurrir otras reacciones. Si se reacciona el cloro libre con materia orgánica, tenemos lo que son los organoclorados. Oye, ¿y qué es eso de organoclorados? Pues estos conforman un grupo de pesticidas artificiales desarrollados principalmente para controlar las poblaciones de insectos plagas. De estos grupos resaltan dos. El primero, que son los etanoclorados, que se utilizan como solventes, ablandadores, diluyentes de pintura y líquido para tintorería. Y los trialometanos, que son un subconjunto de los organoclorados, derivados del metano. Algunos de ellos poseen nombres especiales, como el cloroformo, el bromoformo, el iodoformo, siendo el de más ocurrencia y por ende el más estudiado, que es el cloroformo. En esta parte también podemos mencionar que el ácido hipocloroso más el amonio da como resultado lo que son las cloraminas, que resultan ser desinfectantes menos potentes que el ácido hipocloroso, pero más perdurables. Bueno, dicho lo anterior, ahora vamos a hablar sobre la descripción del proceso. Algunas de las características del agua, el cloro y su forma de administración, los puntos de ruptura, las dosis típicas de cloro, pero esto ya es tema de mi compañero Jesús. Adelante, Jesús, por favor. Buenos días, compañeros y profesora presente. Mi nombre es Jesús Guerrero Morales y voy a exponerles la descripción del proceso de desinfección. Se requieren procesos anteriores, como lo pueden ser los sedimentadores, para eliminar la materia orgánica en un gran porcentaje. Bueno, esto sería en la teoría, porque en la práctica a veces suceden cosas que no siempre son previstas y este porcentaje baja. Para subsanar esto se utilizan procesos después para que ya la eficiencia sea casi en un 100%. Uno de estos procesos y de los más usados, se podría decir, es el llamado tanque de clarificación. Este tanque ya ayuda a totalmente dejar el agua libre de sólidos suspendidos. Casi llega a un porcentaje del 99.99%. Ya en otros lugares, en otros países, no estoy hablando del caso de México, pero en otros países, como lo puede ser Estados Unidos, se utilizan procesos de filtración para que el agua, después de ser desinfectada por cloro, ya pueda ser consumida por los seres humanos. Como ya lo dije, aquí en México no se lleva a cabo esos procesos de filtración y pues no puede ser consumida el agua directamente de la llave. En esta plantilla voy a explicar la forma de suministrar el cloro al agua a tratar. La forma más común es mediante gas. ¿Cómo se suministra este gas? Es mediante su presión. Obviamente, en las plantas de tratamiento es medido y controlado para que este gas no sea totalmente liberado. La reacción tiene que ser llevada de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque, como ya sabemos, el agua es mucho más densa que los gases. Entonces, obviamente el gas va a buscar salir del agua. Antes de salir del agua va a llevar a cabo estos procesos de desinfección mediante las reacciones químicas que buscamos. Este proceso de desinfección por gas es el más usado en las plantas de tratamiento municipales, pero también existe el goteo. Este goteo también es controlado y medido y calculado para que sea eficiente casi al 100%.
La forma de mezclar el cloro con el agua es mediante un proceso físico que explicaré más adelante. De esta manera es como se suministra el cloro al agua. Formas de implementar el cloro al agua a tratar. En esta plantilla voy a hacer mención de los estados de la materia en los que podemos encontrar el cloro y en los que podemos hacer uso de él. En nuestro caso son los 3 estados de la materia principales: el gas, el líquido y el sólido. El gas ya lo mencioné en la plantilla anterior, cómo se hace uso de este. Este regularmente es almacenado en tanques grandes para ayudar a la eficiencia, para no estar cambiando los tanques, aunque también se puede hacer uso de los tanques pequeños, como los que aparecen en las imágenes. El líquido. La forma de cloro en la que encontramos el líquido es mediante hipoclorito de sodio. Este hipoclorito de sodio tiene que ser disuelto en agua y tiene que ser suministrado mediante goteo. Para poder suministrarse mediante goteo tiene que hacerse un estudio para saber cuántas gotas deben de caer al tanque para buscar la eficiencia correcta y no buscar una intoxicación del agua. El sólido. ¿Cómo encontramos el cloro mediante sólido? Es mediante hipoclorito de calcio. Este no es tan común verlo, pero también es usado. El hipoclorito de calcio tiene que ser disuelto en agua para también poder ser suministrado mediante goteo. Punto de ruptura, o también llamado punto de quiebre. Será llamado de diferente manera dependiendo del autor y del trabajo que consultemos. ¿De qué hablamos en esta plantilla? Que a medida que se agrega el cloro, las sustancias oxidantes y la materia orgánica reaccionan con el cloro y lo van reduciendo en gran parte a iones de cloro. El cloro continúa reaccionando con el amonio para formar cloraminas. Ya antes de llegar al punto de quiebre, algunas cloraminas son convertidas a tricloruro de nitrógeno. Después del punto y con una continua adición del cloro, habrá un aumento directamente proporcional en el cloro libre, o también llamado cloro residual. ¿Para qué se hace este aumento de cloro o para qué buscamos ese punto de ruptura? Se deja siempre una cantidad excedente del cloro, llamado también, como ya lo dijimos, cloro residual, para tener una capacidad desinfectante y que no haya un rebrote de agentes patógenos. La desinfección por cloro tiene la ventaja de que después de que ya salió el agua tratada de nuestra planta, tiene esa característica de desinfección después de que ya salió, a diferencia de algunos procesos diferentes. Entonces, por eso se busca el punto de ruptura o el punto de quiebre. Dosis típicas de cloro. La dosis típica de manera general obedece una tabla de dosificaciones. Sin embargo, no existe una dosis universal. Esto es porque, como es de suponerse, dependiendo del país y la región, las características del agua van a variar. También porque dependiendo del tipo de cloro, la cantidad de este cloro también va a variar. Para determinar las características del agua a tratar, se usan pruebas de tratabilidad que ayudan a determinar dosificaciones, eficiencia y el tiempo de retención. La tabla de dosificación ayuda por si no se tienen estas pruebas. Estas tablas también son muy confiables porque tienen un estudio detrás y no son sacadas de la manga, pero es más recomendable hacer uso de las pruebas de tratabilidad si es que se tienen. Dependiendo del tipo de cloro, va a variar la cantidad. En el caso del cloro gas, que es el que más se usa, la dosis es de 1 a 1.6 gramos por litro. Después sigue el hipoclorito de sodio, que es la forma líquida en la que encontramos el cloro, y la dosis es de 0.2 a 2 miligramos por litro. Y el último es el hipoclorito de calcio, que es de 0.5 a 5 miligramos por litro. Dosificación y tiempo de retención. La dosis y el tiempo buscan una eficiencia del 99 al 99.99% de eliminación de agentes patógenos en el agua. Si se tiene una eficiencia por debajo de este rango, se tiene que aumentar
la dosis o el tiempo de retención. Es más fácil y más cómodo que se aumente la dosis que los tiempos de retención. Esto es porque el tiempo de retención está relacionado con el volumen del tanque. A mayor tiempo de retención, mayor serán las dimensiones del tanque y por ende más costosa la operación y el mantenimiento del tanque. Entonces, por eso se busca aumentar más la dosis que el tiempo de retención, y el tiempo de retención va de 15 a 30 minutos. Regularmente se busca que el tiempo de retención sea de 15 a 20 para que el volumen del tanque no sea tan grande. Diseño de tanque de suministro de cloro. Primer punto, un tirante óptimo. El tanque de contacto de agua o el tirante debe de estar entre 1 a 1.2 metros. Esto con el fin de que el cloro pueda llegar hasta el fondo en poco tiempo. Relación 1 a 6 o 1 a 10. El largo y el ancho del tanque debe poseer una relación 1 a 6 hasta 1 a 10. Es decir, por cada unidad de ancho, el largo tendrá 6 o hasta 10 unidades. Todo esto dependerá del volumen que queramos tratar en nuestra planta. Disponibilidad del tipo de cloro. Anteriormente ya se mencionaron los tipos de cloro que se pueden ocupar. Para definir cuál es el que se utilizará en la planta, se deberá considerar las posibilidades de obtenerlo y el gasto que éste conlleve. Factores importantes a considerar: mamparas o muros de retención. Estos muros tendrán la misma altura del contenedor y sirven para generar una turbulencia en el agua que ayude a la distribución del cloro. Esto mediante el choque, donde se genera una agitación. Esto combinado con el tiempo de retención que pasa desde que entra al tanque hasta que sale del mismo, nos dará como resultado la eficiencia. Esto está representado con el dibujo que tenemos en la parte izquierda. Aquí es donde entra el agua a nuestro tanque de desinfección, y estas son las mamparas a las que hago alusión. Aquí es donde se lleva, bueno, en las esquinas se podría decir, es donde se lleva a cabo la turbulencia, y esto aunado al tiempo de retención que también hice referencia, es que nos da la desinfección aquí, que es cuando sale el agua ya tratada. Otro factor importante a considerar es que a mayor temperatura del agua, mayor será la eficiencia, y que a mayor acidez, menor será la dosis. Transportación del cloro. El transporte de cloro, ya sea líquido o gaseoso, debe ser por medio de tuberías de acero de 1 milímetro de diámetro. Nunca se debe ocupar el PVC o los plásticos, pues el cloro ataca a estos materiales, es decir, los corroe. Para esto tenemos diferentes formas de agregar el cloro, como son las bombas dosificadoras o los hipocloradores. Lo que se usa con más frecuencia es una bomba de diafragma. Sin embargo, existen otros dispositivos disponibles, tales como los tanques de presión, en los que se almacena la solución del hipoclorito, lo cual es forzada a salir mediante bombeo de agua o aire. Cloradores. Se clasifican en dos tipos básicos: los de presión, donde el gas se inyecta directamente desde los cilindros, y los de vacío, donde la construcción creada por un tubo de Venturi produce una presión negativa. Esta se transmite a través de todos los dispositivos internos de los cloradores y las líneas de conducción. Los primeros son más costosos, pero tienen la ventaja de que no necesitan suministro adicional de agua ni de energía eléctrica. Sin embargo, los de vacío son más seguros y confiables, por lo que su uso es más extendido. Que es el proceso de desinfección por cloro. Hasta ahorita hemos visto todas las partes que componen este proceso. Entonces vamos a ver cómo funcionan en conjunto. De este lado podemos ver cómo entró el fluido. Entonces, de este lado viene la tubería con el agua que ya ha sido previamente tratada y se encuentra en alrededor del 99% de pureza. Digo alrededor porque no siempre resulta ser tan alto el valor, pero de todas formas este proceso es para aumentarlo. Entonces, viene aquí entrando el agua. Igual aquí se va a encontrar la tubería del cloro, ya sea de forma gaseosa o de forma líquida, y se va a inyectar al agua que está fluyendo. Una vez que se inyecta el agua, comienza su recorrido a través del tanque de contacto con el cloro, hasta llegar al final y poder salir y poder ser distribuida, almacenada, dependiendo de su uso que se le vaya a dar.
Entonces, por lo que podemos ver, es bastante fácil. Entra el agua con el cloro aquí inyectándose o incluso inyectándose antes para que ya nada más cumpla con el recorrido. Comienza a fluir lentamente porque hay que recordar que tiene que cumplir con cierto tiempo de retención. Entonces, va a fluir de forma lenta hasta llegar al final. Una vez pasado su tiempo de retención, saldrá. ¿Cómo sabemos cuándo cumple su tiempo de retención? Para eso, en base a eso más bien, está diseñado el tanque para que sea el tiempo acordado. Recordemos que va entre 15 y 30 minutos el tiempo más o menos. Entonces, una vez que terminamos esto, pues comienza a salir de aquí. En la fase de arranque, yo considero que aquí vamos a comenzar a jugar con el cloro. A lo mejor sale un agua con un 99.5, 91.1, entonces vamos a tener que agregar más y al agregar más puede pasar algo, que es que el agua termine saliendo con exceso de cloro libre. Entonces, una vez que llegamos a eso, que el cloro residual es demasiado alto, pasamos con una decloración. Ahora bien, ¿cómo saber que el agua contiene mucho cloro? La forma más fácil es la prueba DPD. Aquí la podemos ver. Y básicamente hay diferentes tipos de kits. Este es uno de ellos. En el tubo se agrega el agua que se quiere analizar y se le va a agregar dietilparafenil dimina. Este es un compuesto que reacciona con el cloro tornándolo de color rosa y en base a la coloración vamos a determinar cuántos miligramos de cloro tiene por litro, ¿sí? Esta presentación de dietilparafenildiamina puede venir ya sea de forma líquida, de forma de pastillas, de polvo. Hay diferentes presentaciones, no hay una que sea específicamente ni que se recomiende. Este proceso puede ser con cualquiera de sus presentaciones y es muy fácil. Rápidamente toma la coloración. Aquí hay que tener entre 0.2 y 0.5 de cloro. ¿Sí? Entre esos rangos debe de estar. Ya si vemos un color rosa más fuerte, entonces esa agua tiene muchísimo cloro y puede ser tóxica. Recordemos que el cloro es tóxico en grandes cantidades. Entonces, para una decloración, lo más usual es dióxido de azufre y carbón activo. El dióxido de azufre es un gas también tóxico que oxida y en este caso pues contrarresta lo que es el cloro residual, disminuyéndolo junto con él. La cantidad requerida de dióxido de azufre va siendo de 1 a 1, es decir, que por cada miligramo de cloro que haya, pues va a haber un miligramo más bien se le tendrá que agregar un miligramo de dióxido de azufre. Hay que tener mucho cuidado. No hay que pasar de la dosis que necesitemos, porque como les comenté, esto también es tóxico. Entonces, si queremos desintoxicarla pues, y agregamos de más, pues vamos a seguir con agua intoxicada que nos va a afectar. Ahora, de carbón activado pues se ocupa menos porque es más caro, ¿sí? Lo que tiene el carbón activado es que absorbe toxinas. En este caso pues va a absorber lo que es el cloro. El exceso de cloro lo va a absorber. Se ocupa con mallas, ¿sí? Pones entre dos mallas carbón activo para que el agua vaya fluyendo y el cloro y el carbón vaya absorbiendo lo que es el cloro, ¿sí? Ya sale del otro lado de la malla sin nada de carbón. Hay que cuidar que no se nos cuele nada de carbón y salga un líquido ya con condiciones óptimas, ¿sí? Entre estos dos, pues se ocupa más lo que es el dióxido de azufre porque termina siendo mucho más barato que el carbón activo. Entonces, necesitan de cloración, dióxido de azufre. Su presentación es en gas y de igual forma que el cloro se va a inyectar. A continuación, mi compañero Gustavo les va a hacer una pequeña presentación de las ventajas y desventajas de ocupar cloro. Los dejo con él. A continuación comenzaremos con las ventajas y desventajas que tiene este proceso. Las ventajas. Se pueden obtener una desinfección efectiva con un periodo de contacto de 10 minutos. El valor de cloro residual no cambia para valores de pH entre 6 y 8, y en un amplio intervalo de temperatura. Mejora el olor y el sabor del agua potable. Es posible mantener el efecto desinfectante a lo largo de la distribución. Sabemos también que es una tecnología bien establecida,
Con esto nos referimos a que el uso de método de desinfección ha estado presente por tanto tiempo que ha alcanzado la madurez adecuada para ser totalmente recomendable y práctico. Es muy eficiente, pues ya que ha alcanzado cierto desarrollo, su uso es tan viable como el de cualquier otra tecnología que se utiliza para la desinfección de aguas tanto residuales como de uso contacto directo. La reacción con el amoníaco genera un efecto desinfectante adicional. Si es bastante bueno utilizar cloro como desinfectante, su reacción al entrar en contacto con el amoníaco genera una mejora dándole mayor eficiencia. Tiene también un efecto germicida. Durante un largo tiempo, brinda una mejora en la calidad del agua y evita el incremento desmedido de gérmenes. Es relativamente económico. Su costo no es tan elevado como el de uso de los activados y es más asequible para poder implementarse en plantas de tratamiento de agua residual que estén en comunidades menos urbanizadas. Su uso es más tradicional. Como se ha mencionado con anterioridad, su uso es de gran confianza para aquellos usuarios que ya han tenido que realizar una desinfección en aguas residuales. Desventajas. Sabemos que se tiene que realizar una descloración o decloración, necesario en algunas ocasiones. Esto tiene la finalidad de reducir las grandes concentraciones que pueden estar presentes en el agua y así evitar una toxicidad alta. Eh, Esto es la generación de subproductos tóxicos, fenómeno descubierto y ampliamente investigado desde los años 70, encontrándose subproductos como las cloraminas, trialometanos, ácidos alocéticos y halógenos orgánicos disueltos, que se han identificado como potencialmente cancerígenos, en concentraciones menores a 0,1 microgramos por litro. Es un problema importante, es el impacto de que estos influentes clorados pueden ocasionar en el ecosistema que los recibe. Incrementa las medidas de seguridad. Si bien es muy eficiente, es necesario tomar en cuenta una lista de recomendaciones, así como los aspectos a tomar en cuenta a la hora de trabajar con este proceso de desinfección. Las dosis utilizadas para inactivar coliformes no actúan en algunos virus, esporas o quistes, así que resulta muy poco práctico ante situaciones así. Continuamos con que el pH de agua puede ser reducido si la alcalinidad es insuficiente por la generación del ácido hipocloroso. También sabemos que libera compuestos orgánicos volátiles, lo que nos lleva a encontrar olores peculiares y muy singulares de diversos elementos presentes en el agua. Vamos a iniciar con el último apartado, que son las plantas de tratamiento que ocupan el cloro como desinfectante. Aquí vamos a partir de la suposición que el 87% de las plantas activas en México ocupan el cloro. ¿Por qué partimos de una suposición? Pues, siendo sinceros, no encontré un documento o algo que nos especificara de todas estas plantas que tenemos, cuáles específicamente ocupan el cloro como desinfectante. Solo encontré más o menos el porcentaje de todas estas que lo ocupan. Entonces, si tenemos 2.642 plantas activas en México, alrededor de 2.230, que es el 87%, ocupan el cloro. Esto, pues, como se comentó anteriormente, es porque es más barato y más fácil de cierta forma de obtener. Entonces, ¿quieres desinfectar? La mayoría ocupa cloro. Un ejemplo de ello es la planta de tratamiento de aguas residuales llamada Centenario, que está ubicada en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Inició sus operaciones desde 1999 y tiene un proceso biológico de lodos activados. Y aún después de sus lodos activados pasan a ocupar cloro para su desinfección. Entonces, algo que se nos debe quedar es que alrededor del 87% de las plantas ocupan cloro. Por ahora, a lo mejor y después puede aumentar o puede disminuir, ya veremos. Con esto terminamos. Muchas gracias por su atención. Paso a hacer muestra de las referencias que ocupamos, por si alguno tiene alguna duda. Entonces, estas son las referencias. De aquí se sacó el mapa y la información. Lo que es el manual de agua potable para alcantarillado y saneamiento tiene lo que es un muy buen apartado de hablando sobre el cloro. Especifica mucho más cómo se debe de transportar el cloro, o más bien lo que son los cloradores. Ellos te manejan un poquito más de
información sobre ellos, por si alguien tiene quiere investigar más sobre esto, pues aquí esta es una buena referencia para investigar. Con eso finalizamos nuestra exposición. Muchas gracias. ¿Sabes? Preguntas, dudas, comentarios. ¿Todo entendieron? ¡Ay, son bien buenos! ¿Qué es lo que quieres entender, Ana? ¿La química o quieres entender para qué te sirve? Ok. No sean malos. Bueno, porque si podrían poner su video otra vez, nada más para moverle a donde quiere, donde está para ayudarle a hacer las respuestas. Te voy a contestar yo porque Itza bien elegantemente me la aventó cuando hizo su video. ¿Verdad, Itza? Pues si no entiendes, Poquito. pregúntele a la maestra. No, pero bueno, respondiendo un poquito a lo que Ana comentó, pues eso se fue explicando a lo largo de toda la exposición. No lo puedes ver como un caso aislado de, por ejemplo, del ácido. No puedes verlo como un caso aislado que solo el ácido hipocloroso trabaje como tal algo, sino lo tienes que, pues, entender como todo un proceso químico, pero pues la verdad sí nos podría ayudar en esa parte, profesora, porque pues como que a la química no. No, por eso le preguntaba yo a Ana qué quiere saber, ¿para qué le sirve la química? Porque te lo puedo explicar como lo que dices como química, pero yo creo que ahora sí que como ingeniero civil o ingenieras civiles les va a servir más con lo que decía Ana Karen. ¿Para qué te sirve? Si lo quieres poner de forma fácil y como decía Itza, tú el cloro tiene muchas presentaciones, que es lo que pusieron ellos, ¿sí? La más común es el gas, pero en cuanto el gas entra en contacto con el agua, va a formar otros como subproductos, ¿sí? Es decir, el cloro solito, el gas, no es el que desinfecta, sino la reacción o los productos que genera, muchas gracias, a partir de estar en contacto con el agua. Por eso ahí cuando le empieza a explicar te dice eso, el dicloro ese es el cloro gaseoso, esa es la forma gaseosa del cloro. Y ahí te puso más agua. O sea, lo que en digamos, el clorador está echando ese gas en el tanque que les mostraron. En cuanto entra en contacto con agua, lo que se forma inmediatamente es ese ácido hipocloroso y ese ácido clorhídrico. Esa es la primera parte. Esos son los primeros que te van a ayudar a desinfectar, Ana. Los primeros, o sea, los que se van a chutar a todos los coliformes, a todas las bacterias malas, a todo lo que les pusieron, porque además estamos hablando de bacterias en el sentido de que son los que más abundan. Sin embargo, como ellos explicaron, no vean que solamente existe ese tipo de microorganismos. O sea, solo hay bacterias, también hay hongos. Ahí le vamos a corregir a Itza. Se dice protozoosis, a que no te oigan los biólogos decirle protosos porque te van a dar un coco y vas a ver, no te van a dejar en paz. Digan la doble O, es protozoos. Entonces, hay muchos microorganismos en general, por eso dentro de microorganismos, por eso lo de bacterias, lo de hongos, los protozoos o protozoarios es lo mismo, etcétera. En menor cantidad, porque si nos vamos desde el punto de biología, entre menos aire haya, más bacterias vas a tener y menos organismos superiores, digamos. Entonces, lo que se hace es que ese gas entra en contacto con el agua y te forma ese ácido hipocloroso y te forma ese ácido clorhídrico. Y de ahí lo que ella mencionaba, por eso está ese como bolita que puso el principal agente desinfectante. En pocas palabras, lo que le va a dar primero en la torre a lo que quieres matar, porque en realidad esa es otra cosa. En los libros manejan mucho la palabra eliminación. En realidad con el cloro no los eliminan, solamente los matan o los inactivan. Eliminar se entiende como que los quitas y no los quitas. Se siguen bebiendo el cadáver de bicho. Solamente que hagan una filtración o una ósmosis inversa, entonces sí van a retirar el cadáver
de bacteria, digamos así. De otro modo, lo único que están haciendo es matarlos o inactivarlos, o sea, que no sean capaces de reproducirse, no sean capaces de causarles una enfermedad. Entonces, al momento en que entre ese clorogas con el agua, formas esos dos compuestos, el ácido clorhídrico, en este caso, como está en el agua, es ácido clorhídrico, cuando está con forma de gas, porque también puede ser un gas, se llama cloruro de hidrógeno. Incluso allá no nos pusieron ahí, pero en lugar de inyectar gas cloro, pudiste haber inyectado ácido cloro, bueno, cloruro de hidrógeno, que lo más común es el gas cloro, ¿no? Entonces, eso es lo que mezclado, literal, están echando ácido a las pobres bacterias. Las están como de algún modo, si quieren verlo así, quemando. Itza lo dijo muy elegante y otros compañeros también, que eliminan las enzimas, fíjense, ni siquiera están diciendo, por eso les digo que las matan o los inactivan. ¿Se acuerdan que platicamos que las bacterias son como un huevo? Y ese huevo está definido, no se desparrama para todos lados. Cuando ustedes hacen un huevo estrellado, se queda, bueno, si no se les rompe precisamente, ya sea la yema o la parte de la clara que lo mantiene, eso sería la pared celular, ¿sí? Se ve bien el huevito. Entonces, lo que hace el cloro es eso, destruir esa pared celular, despanzurrarla. Y al momento en que ustedes destruyen esa pared celular, pueden pasar dos cosas. Pues se le sale todo el contenido a la pobre bacteria y pues por eso va a morir. O la deforman de un modo tal que ya no va a poder respirar o ya no va a poder comer y eventualmente se va a morir. Por eso digo que es inactivar, porque ya va a estar más preocupada por ver cómo sobrevive que por andar queriendo causar alguna, digamos, enfermedad, o ya no se va a poder reproducir de algún modo porque va a tener carencia de cosas, ¿sí? Entonces, ese ácido clorhídrico es el que te va a servir para matar, digamos, de primera instancia lo que quieres hacer. También es cierto, hay un poquito de corrección con lo de los porcentajes de eficiencia. Una cosa es el porcentaje de eficiencia de remoción de materia orgánica y otra cosa es un porcentaje de eficiencia de desinfección. Cada uno lo van a ir midiendo por su constituyente. Es decir, si yo quiero saber cuánta materia orgánica removí en toda la planta de tratamiento, aún saliendo desde el proceso de cloración, le van a medir una DBO. Pero si quieren medir cuántas, en realidad incluso con las bacterias, lo que van a medir, ¿se acuerdan cuál es el parámetro biológico para medir, o el único parámetro biológico que vimos para medir la calidad del agua? Los coliformes. Entonces, incluso para diseñar esa cantidad de cloro que le vas a echar, que fue lo que nos mostraron después en lo que es la gráfica del punto de quiebre, ya va a empezar a dar lata Don O'Neill. Bueno, es que es el que sonó. Lo que van a ver es eso, van a tener una concentración inicial de coliformes fecales y tú vas a la dosis y todo lo que nos explicaron va a ser en función de la concentración de coliformes fecales con que quieran que salga el agua. Generalmente para aguas residuales tratadas, de lo más exigente sería de contacto directo, de lo que traigas, no importa los millones de coliformes que traigas, los tienes que reducir a 240 NMP por 100 mililitros. Esa es la norma, lo que pide. Si tienes menos, pues ya la hiciste. Y de que lo puedes hacer más, dejarlo en cero, se puede, claro, nada más que hay que poner más lana y más cloro y más todo lo demás, pero eso está en función de eso. Entonces, lo que vas a intentar es que con ese HCl alcances esa disminución, mates a todos, imagínate, y van a ver cuando hagamos el diseño, van a tener concentraciones de coliformes de 1 a la 7, o sea, de millones, de 10 millones, de 8 millones de coliformes, y los tienen que bajar hasta 240. Entonces, con base en eso es que se diseñan las cantidades de cloro que le tienes que poner y el tiempo que tiene que estar en contacto. Entonces, digamos que para hacer ese bajón así fuerte desde el millón y tantos a los 240, es que tienes el ácido clorhídrico, que es lo principal. Sin embargo, el otro compuesto que tienes, que es el ácido hipocloroso, que también se forma, porque eso ya son balances de química y depende, son una cosa ahí medio rara, está más cañón de explicar eso, se llaman como competencias entre iones, pero eso no te va a servir ahorita de nada. Digamos que en mayor proporción generas HCl y es el que te ayuda a darle en la torre y bajarle la concentración. Ay, no, regrésamela, please. Pero el otro, que es el ácido hipocloroso, ya no lo quitaron, qué triste. El H
OCl, ese también se forma al mismo tiempo. Por eso también te decía Itza que no lo veas como por separado. Al mismo tiempo suceden las dos reacciones. Ese HCl también te va a ayudar a matar, pero digamos que en menor cantidad. Y de ese mismo HCl también se va a divorciar de la H, digamos, o va a liberar una H y va a formar una OCl menos. Eso es un hipoclorito, digámoslo así, ¿sale? Porque viene del ácido hipocloroso. Eso de hito y esos son los números de oxidación del cloro. O sea, en eso no te fijes. Pero la ventaja de ese ácido hipocloroso y de ese hipoclorito es que también te van a seguir ayudando a matar a los microorganismos. Si hay algo que, no creo que sabes si te quedaste también, Ana. Cuando tú ya mandas el agua por la tubería, que ya salió de la planta de tratamiento, pues en el trayecto la tubería puede tener fugas, o incluso cuando, por ejemplo, ahorita estamos hablando de agua tratada, pero también se hace para el agua potable. Los procesos de potabilización, después de que le quitan, son menos complicados que los procesos de tratamiento de aguas residuales, porque el agua potable evidentemente la vamos a tomar de un río, la vamos a tomar de un pozo, que entre comillas, no debería de tener la cantidad de materia orgánica y de cosas que trae un agua residual que vamos a limpiar, ¿sí? Entonces, generalmente las potabilizadoras se quedan en los sedimentadores y hacen filtraciones y alguna cosa porque traen menos concentración de contaminantes. Y después las cloran, ¿sale? Lo mismo las cloran. Entonces, esa agua, por ejemplo, que sale de una potabilizadora, pues va a recorrer las tuberías, va a llegar a su casa y de su casa va a llegar al tinaco y después, bueno, a la cisterna, si es que tienen, y luego va a llegar al tinaco. Pero en ese trayecto, la tubería puede tener alguna fuga y le puede estar entrando agua de donde viene, donde está enterrada, o llega a su cisterna que no ha sido lavada en los últimos 4 años y luego sube a su tinaco que tampoco ha sido lavada en los últimos 4 años. Si hay ahí microorganismos que se hayan ya formado, ese cloro los va a atacar. Eso que los ataca va a ser ese ácido hipocloroso y ese ion hipoclorito, ¿sale? Esos son los que van a hacer el efecto de seguir atacando a lo que quede. Eso es por eso forman parte del cloro libre o cloro residual. Y esa es una ventaja del cloro, para que te siga dando un efecto desinfectante. Si ustedes utilizan un sistema de desinfección como el ozono también es muy bueno, va a matar un montón de cosas, va a quitar también malos olores, va a desintegrar varias cosas, pero si, por ejemplo, llega a un sitio donde que se almacene por ejemplo, incluso el agua residual tratada, que se almacene y ese tanque está sucio, se va a volver va a volver a generarse bacterias y cosas por el estilo. Si están hablando del agua potable, si llega a su cisterna y su cisterna tiene algo sucio o no sé, a lo mejor tiene alguna fuguita antes de que llegue a su casa o en algún momento dado en la tubería o algo, ya no va a haber quien proteja o quien siga destruyendo esos microorganismos. Entonces, no sean malos, muy a donde está la curva esta del punto de quiebre. Cuando tú calculas una dosis, lo que estás buscando es, ay, gracias, generar todo ese tipo de la cantidad de cloro que tienes que echar para que reaccione con lo que quieres matar, ¿no? Con lo que, los microorganismos. También, esa es la principal función. Tú quieres que destruya microorganismos, pero sigue habiendo, porque volvemos a la misma, después de los lodos activados, después del humedal, después de las lagunas, sigue habiendo un porcentaje pequeño, pero hay de materia orgánica, ¿sí? Sigue habiendo materia orgánica, sigue habiendo DBO, esa DBO y también sigue habiendo cantidades de sustancias que en menor cantidad, pero con amoníaco, ¿sí? Entonces sigue habiendo ese tipo de sustancias que también van a reaccionar con lo que le echaron de cloro y por eso ahí es donde dice que les forman las cloraminas. Las cloraminas incluso son las que reaccionan con lo que tiene amonio. Para que se les quede y se traumen un poco, ¿han ido a las albercas a nadar? Y cuando llegan, ¿qué dicen? ¿Qué perciben? Y más las que están, como que sienten, huele mucho a cloro, ¿no? O eso les da, o eso piensan que huele a cloro, o el olor del cloro, ¿sí o no? Lo que están oliendo no es cloro. Están oliendo, exacto, están oliendo las cloraminas. Es la reacción de lo que le echan de cloro, porque por ejemplo en los hoteles, en los centros así
los para nadar y todo, van con bandejas de hipoclorito, ahí no manejan clorogas, porque una de las ventajas del clorogas es que es explosivo y sumamente tóxico. Entonces, de hecho, eso es lo que pasa. Fíjense, si ustedes respiraran cloro gas, va a pasar lo que ahorita nos explicaron con las reacciones. Ustedes, su boca, su nariz, todo eso está cubierto por mucosas, tienen agua. En el momento en que respiren ese gas, automáticamente van a hacer la reacción que vieron, se les va a hacer ácido clorhídrico en las fosas nasales, en la tráquea, y les va a quemar el sistema respiratorio. Todo eso, es por eso luego pues, mueren ahí, aparte de la intoxicada que se meten, ¿sale? Se les quema toda la nariz y todo eso bien feo. Entonces, lo que hacemos en sitios que son difíciles o no es tan seguro manejar, por ejemplo, si yo puse una planta de tratamiento, yo no me aventaría aquí en la FES a decirles que nos den, aunque sea más barato, a clorar con gas, porque si hay una fuga, porque si explota, porque si lo que sea, pues me echo a todos los chamacos y a todos los de alrededor. Probablemente ahí mejor, por las características de quien está, es más conveniente usar hipoclorito. ¿Sale? Es menos, digamos, eficiente que el clorogas, por lo que viste de que se forma, pero sigue siendo desinfectante. Entonces, en las albercas y en las hoteles, a veces no sé si han visto que les dicen en los hoteles, ¿saben que de tal a tal hora ya no pueden entrar a la alberca? Es por eso, porque van y quitan los desechos que se haya caído, de que estén flotantes de algo, porque luego la gente no sigue las instrucciones de antes de meterse a la alberca, si por ejemplo si es en una hotel que tiene playa, te dicen que por favor te bañes para que no lleves arena y cosas así. También de preferencia les dicen que entren a las albercas, incluso si van a clases de nadar, que no traigan crema, que no traigan, o sea, que no vayan a echar todo sus cosas que se echan en el cuerpo porque se van a diluir en el agua y al final de cuentas eso va a hacer que reaccionen con ese cloro. Entonces, cuando les dicen que por favor se salgan de la alberca o que ya no va a funcionar, van con una bandejita literal de clarasol, que es hipoclorito de sodio, y se la echan, ¿sale? Y entonces eso es lo que hace ese cloro, empieza a atacar, si quieren, a lo que hay de bacterias, pero sobre todo va a atacar la materia orgánica que tengan ahí presente. Y lo que puso Gustavo en el chat, cuando tienen mucha pis, la pis tiene amoníaco. Eso va a hacer que el cloro reaccione y forme esas cosas que son las cloraminas. Cuando llegan a un establecimiento con albercas y perciben un olor muy, muy fuerte de cloro, no es cloro, son cloraminas. Quiere decir que la alberca, cuando le echaron el cloro para desinfectar, sí tenía presente muchos compuestos de amonio y por lo tanto huele más. Entonces, si llegan y huele un chorro a cloro, pues es porque alguien se echó una firma antes que ustedes y huele un montón. ¿Sale? Ahí nomás para que sepan. Entonces, lo que haces, o para lo que te sirve, todo esto que te explicaron, Ana, es para calcular cuánto clorogas tienes que echar, de modo que pases la etapa que tienes ahí en la gráfica A, B, y que llegues al C, ¿sale? Porque cuando tú tienes todo eso, estás asegurando que ya mataste las cloraminas, que ya mataste la materia orgánica, que ya bueno, no mataste, ya desintegraste a los microorganismos que te causan enfermedades, y entonces a partir de ese punto de ruptura o punto de quiebre, vas a tener un residuo o vas a poder asegurar que se está generando ese ácido hipocloroso y ese hipoclorito que te va a ayudar a seguir matando microorganismos. Entonces, todo ese show que te explicaron es para definir cuánto cloro le echo, de modo que consigas destruir lo que quieres o inhibir lo que quieres y que todavía tengas un efecto desinfectante al final del proceso. Para eso te sirve. Sí, hay dos cosas. Puedes, como no, eso lo tendrías que determinar, eso es en cálculos, pero tendrías que ver en qué parte del antes del punto de ruptura estás. Si, por ejemplo, estás en la parte donde dice A y B, pues por lo menos ahí ya aseguraste que mataste a mucho, o a la gran mayoría de los microorganismos. Pero cuando tienes ahí destrucción de las cloraminas, eso es lo que luego ya no está tan bueno, digámoslo así, porque quiere decir que esas también si salen en exceso también te pueden provocar lo que te explicaron después.
¿Sale? Entonces tendrías que ir viendo en qué parte estás, y también si te fijas, pues no es una cosa lineal, depende de ahí de cuando están en el eje de las X, ¿no? Si estás en el 5, en el 6 o en el 7, ¿no? Depende de dónde estés, tienes que estar haciendo análisis químicos. Tú puedes determinar con análisis químicos las tres cosas, las cloraminas, el cloro libre, y la suma del cloro libre con el cloro combinado, que serían eso de las cloraminas, eso se le llama cloro total, ¿sale? Y el cloro total residual es lo que te sobra. Aquí está un poquito complicado el que use la palabra total. En la parte del final de la gráfica, confuso, les voy a decir por qué. Porque en realidad el cloro total, así como tal, cloro total es la suma del cloro libre y el cloro combinado, ¿sí? Es decir, de lo que lo que reaccionó con las cloraminas, digámoslo así, más lo que te sobra, ¿sí? Las cloraminas y lo que ya se gastó en matar microorganismos. Por eso está un poco confuso cuando dicen cloro residual total. Yo lo dejaría como cloro total, y el cloro total es la suma del cloro libre y el cloro combinado. El cloro combinado es aquel que reaccionó con materia orgánica, es decir, lo que tienen ahí de cloraminas y esas cosas, ¿sí? Y el resto, si tú es lo que tienes en la parte de al principio, de lo que matas con todas las bacterias y todo ese rollo, ¿va? Pero todo este show es simplemente para definir cuánto le echo, por eso después ponen ellos una tabla. Si no saben nada de nada, en teoría, si usas tal cosa, esta es la cantidad que tienes que poner. Pero lo ideal es que con el agua que uno tiene, con los procesos que uno maneja, porque también todo este show, aunque me parezca raro, depende de temperaturas, depende de la cantidad del agua, de la calidad que traiga. Por ejemplo, ahorita mencionaban algo muy seguido de lo de los pHs, ¿sí? Que depende de los pHs van a tener mejor o menor cantidad de eficiencia, ¿no? Incluso nos mencionaban que es mejor cuando tienen pHs que no son alcalinos, ¿no? Que son a pHs más de 7 para abajo, digámoslo así. El cloro es más eficiente porque hay una mayor, digamos, disociación y cosas por el estilo. Pero, por ejemplo, si ustedes piensan en el agua de aquí de la escuela, o si viven por acá, por lo que es Minnesota, Catepong, todo lo que sea surtido por los canales del lago de Texcoco, están hablando de aguas que son muy alcalinas, ¿sí? Son pHs de 8, de 9 a veces. Entonces, ahí, por ejemplo, si esas tablas que nos reportan sus compañeros fueron probadas en aguas más neutras, entonces no nos la dosis va a variar, ¿sí? Porque simplemente el agua a la que tú se la estás echando es más alcalina, vas a necesitar más cloro. Por eso es que lo ideal es tener esas pruebas de tratabilidad. O sea, yo agarrar mi muestra de agua y también va a salir de diferente forma si viene de un lodos activados, va a salir de diferente forma si viene de un humedal, va a salir de diferente forma si viene de una laguna. Eso también nos puede cambiar. Por ejemplo, cuando hagamos el diseño de la laguna, van a ver que la secuencia de cálculo que les voy a poner, para el efecto que la quieren, o para el ejercicio que vamos a hacer, ellos se van a poder ahorrar un sistema de desinfección porque las lagunas de algún modo pueden ayudarnos a reducir coliformes. Si yo logro con la pura laguna reducirlo a la cantidad que me pide la norma, no tendría la obligación como tal de ponerle un sistema de cloración. Pero si se lo pusiera, que es el caso que va a suceder cuando les deje su proyecto a quien le toque las lagunas, les va a salir un sistema de cloración muchísimo más chiquito que a una persona que diseñe el sistema de cloración con un agua que venga de un lodos activados, por ejemplo. Por eso es que también todas estas cosas son información general, pero ya cuando hacemos casos particulares tendríamos que checar pues así, ahora sí que a la medida cada cosa que se puede hacer. A veces también se usa información por lo mismo que ellos mencionan. Si no tengo idea de nada, pues por lo menos puedo empezar con eso y ya después ir haciendo análisis de cuánto cloro, cuánto y todo, y si está quedando bien. Incluso ahí pues te echas toda la batería, no nada más analizas cloros, analizas amonios, analizas nitritos, analizas DBOs, analizas DQO y vas viendo cómo va saliendo en general. ¿Sí, más o menos? De nada. ¿Quién más tiene pregunta, duda?
creo que fue bastante interesante. En el caso de la animación que nos pone, nada más ojo, no perro confundir, ahí si se fijaron en en el video de la animación, porque les dijeron que el cloro, aparte de desinfectar, también puede remover sustancias que provocan olor, gracias, olor y sabor. ¿Sí? Esas sustancias que provocan olor y sabor pueden ser, de hecho, si se fijan ahí, en donde dice abajo, dice sólidos, concentración de sedimentos suspendidos. Y ahí dice la cosa esta, ¿no? Entonces, quiere decir que también sigue habiendo algunas otras cosas que están reaccionando con ese cloro y que también se pueden estar destruyendo. Y si lo ven ahí en el flujo de la parte verde es donde tienen más, digamos, sedimentos suspendidos y conforme va yéndose a la salida del tanque va bajando la concentración, ¿sí? Porque también el cloro destruye o oxida o degrada ese tipo de sustancias, ¿sí? Ahí no están hablando, por ejemplo, de concentración de bichos o de cosas así, por eso lo están midiendo en sólidos, ¿sí? Ahí si se fijan, cuando lo diseñemos, las ecuaciones, lo que hay que buscar es que se haga esa mezcla o esa hidrodinámica para que esté en contacto el cloro con toda el agua y podamos destruir a los microorganismos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a calcular. Vamos a calcular esos cuántos canales, qué tan largos, qué tan anchos, qué tan profundos, para que se hace con algo que se llama un coeficiente de difusión. O sea, vamos a tener que asegurar que todo el cloro esté bien distribuido en esos canalitos y que se cumpla el tiempo que tiene que estar el agua en contacto con el reactivo, ¿no? También lo que mencionaba su compañero, que a veces es más fácil incrementar las dosis de cloro que por el tamaño de los tanques. Ahí hay que evaluar. Si tengo el espacio para tener un tanque grandote, pues comillas, ahí va junto lo que decía de los costos, ¿no? Sí es un tanque más grande, pero también qué tan caro me sale estar poniendo la dosis de cloro si es que sí cuento con el espacio. Si no cuento con el espacio y tengo que alcanzar un cierto nivel de eficiencia, pues entonces sí, con la pena le vamos a tener que cargar la mano al reactivo químico, ¿sale? Y también, ya se enojó Fiera. Ustedes disculpen, pero alguien atora su puerta y se enoja. Entonces, ahí también son cosas que cuando ustedes ya les dan un trabajo en específico hay que valorar cuánto tiempo, cuánto espacio tengo y al final siempre se hacen, en este caso no vamos a hacer esto en la clase porque no es el objetivo y además van a ver que todavía nos vamos a tardar, pero hay incluso software con los que se pueden diseñar estas cosas que están conectados con bases de datos como el BIMSA, etcétera, para que también les vayan dando una prox del costo por metro cúbico en función de lo que ya le pusieron a todas a las plantas, todo el tren de tratamiento, en cuánto les va a salir, ¿no? Todo esto pueden ir, pues, observando. ¿Alguna otra cosa? Una pregunta por ahí, ahora voy yo. ¿Quién dijo? Déjenme ver. Fue Jesús. Algo mencionaste de que necesitaban, un proceso previo, nada más hay una corrección quizá. Sí se necesita un proceso previo, pero no sé si bueno, más bien mi pregunta sería por lo que te entendí lo que dijiste en el video. ¿Crees que es diferente un sedimentador que un clarificador? Porque cuando oí el video, bueno, la presentación, decías que tenían que tener para entrar a los procesos, a la desinfección por cloro, un proceso anterior. Y dentro de ese proceso anterior mencionabas que necesitabas un clarificador. Y eso es a lo que voy. El clarificador es lo mismo que un sedimentador, no son diferentes. Por eso la mayoría de los procesos biológicos, la mayoría, después de pasar como tal el proceso biológico, siguen o van a un sedimentador secundario. Es que es lo mismo, sedimentador, decantador, clarificador, las tres cosas son lo mismo. No son distintos. Por ejemplo, cuando tú sales de un proceso
pues si quieres compartirnoslos también para que veamos, porque en realidad, de hecho les dicen clarificadores, porque vienen del inglés clarifier, así en inglés no se dice sedimentator ni ninguna cosa de esa raza, se dice clarifier. Y es por eso, porque el agua se clarifica, se hace más transparente, si quieren verlo así, a partir de que quitan los sólidos en suspensión. Y los sólidos en suspensión que ustedes tienen están generados, en este caso, antes del proceso, antes de la desinfección, por el proceso biológico, porque se forman biopelículas, porque se forman gránulos de lodos, porque se forman consorcios de bacterias que a la larga también vamos a tener que retirar, ¿sale? Entonces, pues hay que checarlo, hay que ver de dónde y cómo sale. Si quieres saber, para ver en qué nos engañan y de qué desengañamos, porque sí hay que tener un poco de cuidado. No, pues para ver, ¿no? Porque ese es el peligro un poco de la red. Hay cosas que pueden mentirnos o desmentirnos. Ahorita les comento, por ejemplo, de una persona que decía que es malísimo que tomes agua con un montón de sales. Ahorita vemos si es cierto que es tan malo o no. A ver, vamos a oír. Conquistando el mundo, cansado de las habitaciones calurosas y congestionadas. Lo que pasa es que lo que pasa es que... ¿Cómo? ¿Ya está pues? No, sí está bien. Luego el agua sale, entra por arriba, pero la tubería baja el agua hasta abajo, y esto es un clarificador de alta tasa. Ese clarificador lo único que hace es terminar de sedimentar las pocas partículas que se alcanzaron a ir, ¿no? Que no alcanzaron a sedimentarse allí, o que no alcanzaron, por ejemplo, pues como el sistema, como ninguna reacción es perfecta, ¿cierto? Entonces a veces pues la bacteria no termina de comerse pues como la materia orgánica, entonces pasa algo acá y entonces esto termina de sedimentarlo. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? La idea es que el agua suba por ahí unas 10 veces o 20 veces más lento de la velocidad de sedimentación de las partículas, ¿cierto? Entonces, uno garantiza que las partículas se van decantando. Todavía más porque arriba hay como un panel de abejas con una inclinación, ahorita se los muestro, que permite que el agua suba todavía más lento, porque va a un grado de inclinación que hace que el agua suba más lento, entonces ahí termina todavía de decantarse pues, las partículas. ¿En qué porcentaje las bacterias se pueden comer las cositas de ahí? No. Lo que pasa es que en realidad lo que entra ahí es materia orgánica como tal, no bacterias. Entonces, lo que uno prevé, y el sistema está diseñado para que de acá salgan con aproximadamente un 80% de la materia orgánica que entra ya digerida por las bacterias, ¿sí? Pero pues eso, pues 80% significa que hay un resto que todavía no se... Ajá, aquí ya quedaría prácticamente la mayoría de... Mejor dicho, en este punto, en la teoría, ya no debería haber materia orgánica, pues muy poquita. Pero finalmente tenemos un tanque de contacto. El tanque de contacto dosifica cloro, que la bomba está ya en la casetica, yo ahorita se las muestro, va por una tubería, lo dosifica directamente en la tubería, propiciando lo que se llama mezcla rápida. Entonces el cloro, además que el cloro es totalmente miscible en el agua, entonces usted no tiene que mezclar, sino que el cloro ahí mismo se mezcla con el agua y tiene un tiempo de residencia como de media hora. ¿Qué significa? Que una lámina de agua se demora media hora, una hora para subir y salir. Finalmente uno lo que tiene que hacer es que al final mide el cloro residual para irle ajustando cuánto le echa de cloro, y la idea es que el agua salga con 0.3, 0.5 partes por millón de cloro. ¿Qué es eso? 3.3 o 0.5 miligramos en un litro, ¿sí? O sea, muy poquito, muy poquito. Simplemente es para uno garantizar que el cloro reaccionó con toda la materia orgánica que había. Uno espera que el agua salga de acá con una remoción de arriba del 90 y tantos %, 95, 96.
Bueno, ese es el proceso completo, ¿sí? Héctor, ¿por qué no les explica un poquito usted desde su experiencia que eso ahorita justo con lo que vamos a explicar acá, qué rutinas diarias hay que hacerle acá? Por ejemplo, hay que hacerle, o sea, pendiente del aforo, o sea, el aforo es lo que el ingeniero está diciendo de caudal, que deben ingresar únicamente 20 litros por minuto a la planta. Es como lo que hay que estar más pendiente. Y de que haya burbujeo, o sea, lo que estamos viendo ahí, y que la bomba esté funcionando. Eso, ¿dónde miras que El caudal. Si quieren, bajemos y sabemos bien. A ver. Si se fijaron, tenían un sistema de lodos activados y después tenía el sedimentador o el clarificador y después tenía lo del tanque de contacto en la imagen. Ahora, segunda, ahí les va, ingenieros, para que no los engañen y para que no los usen. Ay, es que yo soy fan del señor Spock. Usen su lógica. Ok, según el fulanito, dice que no pasan bacterias. ¿De qué tamaño es una bacteria, muchachos? Es microscópica. ¿Creen que sea más grande o más chiquita que la materia orgánica que tienen ahí? ¿Más chica? Entonces, ¿ustedes creen que no va a pasar una bacteria? Sí pasa. Ahora, fíjense, nada más por lógica, para que pesquen dónde está todo lo que está mal, los del video. Si no pasaran las bacterias, o sea, ¿para qué pepinos ponen un sistema de desinfección? ¿Cuál es o sea, lo que nos explicaron sus compañeras? ¿Cuál fue lo primero que nos dijeron para que la definición de la desinfección? ¿Qué decía que era? Si quieres, regrésale allá al principio de tu video, y esa nos las dijo Itza. ¿Cuál es la definición de desinfección? Eliminar los microorganismos que causan enfermedades. Ok, fíjense lo que él dijo. Aquí al clarificador no pasan bacterias. Si no pasan bacterias, entonces ¿para qué pepinos desinfectan? Si la principal cosa para que se pone un sistema de desinfección es para matar agentes patógenos. Y los agentes patógenos, ahí los tienen ahí en la izquierda. Bacterias, hongos, protozoos y virus. Si no pasaran bacterias al tanque de sedimentación, entonces no tendríamos por qué poner un tanque de desinfección después del tanque de sedimentación o el clarificador, no sé si me explico. Ahí es donde empiezan a pescar los errores. Cuando ya entienden los tecnicismos, es cuando dices, ay, a fuerza va a pasar las bacterias van a pasar así, sí o sí van a pasar, o no van a ser retenidas por un tanque de sedimentación. Ahora es diferente a decir que tengan un sedimentador de alta tasa o un clarificador de alta tasa o un decantador de alta tasa. Lo único que le hacen es que, lo que le explicó, le ponen otros dispositivos de modo tal que el agua, y ahí diferiría con eso de que el agua asciende, más bien desciende, que el agua tenga una forma en la que le incrementen la remoción de esos sólidos. Por eso le llaman eso de alta tasa. E incluso esa alta tasa, él dijo que con unas mallas. ¿Se acuerdan que les dije que era una sedimentación primaria avanzada? ¿O no se acuerdan? Y la primaria es antes de que pase el proceso biológico, ¿no? Es cuando ustedes agregan reactivos químicos porque las cosas que tienen ahí flotando y feliz son tan chiquitas que no las pueden remover con la simple fuerza de la gravedad. Entonces le agregan sustancias químicas para que esas partículas chiquitas se empiecen a pegar unas con otras y formen una particulota que pueda ser capaces de ser depositados. Entonces, en ese sentido, también se puede hacer cosas por el estilo con los sedimentadores secundarios, ¿vale? Pero ahí es bien diferente o bien difícil que ustedes me digan que si viene de un proceso biológico donde al revés, el proceso biológico se llama así porque yo estoy produciendo o generando el desarrollo de microorganismos para que coman,
para que después me diga que después en el sedimentador secundario no hay bacterias, pues no le creo. Incluso si ven el video ahí, no lo pongan tranquilos, pero veían que hasta fue cuando le dijo, a ver, mijo, explícale, que dijo que el burbujeo, pues el burbujeo es porque es un tanque de lodos activados, y ahí se veía. Y luego del tanque, estaba cuadrado, estaba su cilindro que decía y nada más decía clarificador. Lo único que explicó era que era un clarificador de alta tasa, o sea, que lo diseñan para que remueva todavía más que un clarificador o un sedimentador secundario normal. Pero de que pasan las bacterias. Si no, para carambas ponen un sistema de desinfección? Qué padre sería, ¿no? Que con la pura sedimentación después de eso ya no pusieran o se quitaran de la desinfección porque ya lo eliminaron pues todo, ¿no? Entonces también con base en eso, cuando va uno entendiendo qué hace cada cosa y se los quieran chamaquear y pueden distinguir los errores. Por eso comentaba que a veces la desventaja del internet, sí hay de todo, pero a veces sí hay que discernir entre lo que dicen la gente, si sí están bien o si están mal. Y por eso cuidado cuando contestan exámenes googleados, porque a veces no pueden, como estamos aprendiendo, no a veces podemos darnos cuenta cuando nos toman el pelo. Les decía yo, por ejemplo, fue un video que vi, no sé, a lo mejor ustedes en los del Facebook y de Instagram y cosas así, de un fulano que decía que era súper malo que ustedes tomaran aguas con altos contenido de sólidos suspendidos disueltos o de sales disueltas, ¿sale? Y ustedes no pueden evaluar la calidad del agua con un parámetro, nada más con un parámetro, no pueden. Porque si ustedes dicen que la calidad del agua es mala a partir de la concentración de sales disueltas y que es súper malo tener concentraciones altas de sales disueltas, con base en eso, ¿cuál sería la mejor agua que tendrían que tomar? ¿Qué agua es la que no tiene ninguna sal disuelta? Porque está diciendo que pues, tener muchas es malísimo, por ejemplo, ¿no? En ese video. Pues el agua que no tiene ni una cantidad de sal es agua destilada o agua deionizada. Y yo les firmo que el día que se tomen 1 litro de agua destilada y de agua deionizada, les va a dar una diarrea de aquellas que a ver si ahí me platican, ¿no? Entonces, no es cierto que porque tengas muchas sales es mala el agua, porque al revés, cuando ustedes están bien crudotes, lo que les mandan es a tomar, ya muy fashion, el Gatorade y todas esas cosas. ¿Alguien ha oído qué dice que tiene el Gatorade? ¿Por qué les quita la cruda realidad al Gatorade? Los electrolitos. Ok, los electrolitos. Y recordando lo de química, ahorita lo acabo de decir, el agua destilada no tiene sales. Si ustedes ponen un foco, ¿sí? En el agua destilada y le meten corriente eléctrica, el foco no va a prender. Conforme le vayan agregando sal, va a poder prender o la corriente eléctrica va a poder pasar a través del medio y va a poder prender el foco. Entre más sales tenga, el foco va a prender más. Los sales capaces de conducir la electricidad, ¿cómo creen que se llaman? Los electrolitos. Entonces, si el agua con sales es tan mala, porque cuando estoy bien crudote me mandan a tomar agua con sales. Y tiene una concentración mucho más elevada que el agua potable, el Gatorade. Entonces, ahí depende cómo y para qué caso, según es malo el tener altas concentraciones de sales. Sí es cierto que si se excede cierta cantidad, en este caso estamos hablando para la norma de agua potable, sobre 1000 miligramos sobre litro. Y que sí hay aguas que la rebasen, sí, pero tampoco no quiere decir que por eso ya van a morir luego y van a estar mal. Entonces también hay que saber hasta qué parámetro decir si es bueno o si es malo y no dejarse llevar nada más por lo que escucha uno. Hay que analizar otras cosas. Por ejemplo, también ahorita estamos hablando del sistema de desinfección por cloro. Les pueden vender, muchos de ustedes me han preguntado que qué tan buenos son los filtros para cuando quieren beber del agua de la llave de su casa, que qué tan buenos son los ozonificadores, etcétera. Pues sí, son buenos, pero ¿saben cuál es luego es el gancho de la mercadotecnia? Es que te dicen así, tú gastas quién sabe cuánto dinero en comprarte un chorro de garrafones de agua
Y cuando tú compres este sistema te vas a ahorrar, comillas, una lana porque no vas a estar comprando tanto garrafón y vas a usar el agua de tu casa y va a salir más limpia y va a tener mejor calidad y y ustedes ahí van y se compran su chisme y su cosa, ya está repadre. Lo que no les dicen es que, por ejemplo, ahí vamos de nuevo con lo de los trajes a la medida. Muchos de esos sistemas que son paquetes o que son prototipo, que son producidos en masa, están diseñados para ciertas especificaciones o ciertos tipos y calidades de agua. Si ustedes toman el agua, por ejemplo, de aquí de mi rancho de Minnesota, el agua de Minnesota tiene una cantidad de sales brutales. ¿Por qué? Porque simplemente están, los pozos de extracción vienen de un lago, que es el lago de Texcoco, o el pozo de ahí, incluso es ahí del Peñón, y tienen mucha cantidad de sal. Naturalmente tienen un friego de sales. Es más, yo, por ejemplo, en mi casa, en su casa, no puedo usar dispositivos ahorradores de agua en lavabos y en fregadero, porque 2 horitos después se tapan de tanta sal que tiene. Es mucho. ¿Vale? Por eso no los puedo utilizar. Si yo me comprara un dispositivo o un filtro o un ozonificador para que yo tomara el agua de mi casita, iba yo a gastar una lana en filtros como no tienen idea, porque ahí les dicen cuando se las venden, es que tu filtro te va a durar como 6 meses. Sí, pero ¿con qué calidad de agua está medido esos 6 meses? Si yo la pongo en mi casa, ese filtro, así se los firmo, si bien me va a durar unos 3 meses. Y esos filtros o esas cosas que usan, porque también los ozonificadores usan un filtro, evidentemente, lo traen integrado, te cuestan como 700 pesos cada filtro. Y si entonces en lugar de estar comprando, porque ellos te dicen, imagínate, 700 pesos cada 6 meses, y pues tú te compras, no sé, 2, 3 garrafones a la semana, y de 50 pesos, mira, ahí te hacen la cuenta china, pero cuando ya lo pones tú de veras el filtro para tu ozonificador o tu filtro de carbón con plata y cosas que quieran ahí ponerle, van a ver que les van a durar 3 meses. Y entonces no es cierto que voy a estar gastando 700, 800 pesos cada 6. Voy a estar gastando el doble y a lo mejor a la larga también va a ser o lo mismo que los garrafones o hasta más. También depende, porque si no, nada más se les tapa el filtro, se empiezan a incrustar las sales en las tuberías, en otro lado, etcétera. Entonces, luego también nos vienen así como que a vender las cosas como que, uff, todo está genial. Y cuando uno ya empieza a analizar los otros aspectos, es cuando se los pescan en donde pues, no es la verdad o no está adaptado para las circunstancias que ustedes tienen en sus casas. Sí, entonces ahí también hay que tener cuidado, pero eso les ayuda a saber comprender cómo funcionan los procesos y cómo funcionan las cosas, que es lo que me interesa más que se les quede, más que me memoricen cosas, que es lo importante y por eso la razón de las expos es que me digan cuáles son los constituyentes, cómo interactúan los componentes de su sistema de tratamiento o de desinfección para el objetivo que quieren cumplir, para que así puedan ver cuáles son los puntos críticos para diseñar, en dónde se les puede descomponer o qué puede suceder. ¿Vale? Por eso cuando la pregunta de Ana, ¿no? ¿Para qué quieres? ¿Quieres la química? Pues sí, te puedo echar todo el chorro químico, pero lo efectivo es, en pocas palabras, pues para que sepas cuánto le tienes que echar, de modo que destruyas lo que te interesa y te sobre un poquito para prevenir futuros eventos de que te puedas contaminar con algún bicho, punto, ¿no? Entonces, eso es lo interesante. Cuando ustedes entienden qué se lleva a cabo, por eso ahí en el video que nos pusieron ahorita, sigue siendo un sedimentador, clarificador, decantador, es lo mismo. Sí puede haber una decantación o clarificación o sedimentación avanzada o de alta tasa porque mejora las condiciones o maxifican las condiciones para que se lleve a cabo el proceso en este caso, de retirar los lodos que tienen ahí. Y cosa que dije, los lodos es una mezcla de materia orgánica con bichos, con todo, no lo pueden separar, ¿vale? ¿Sí, más o menos? Entonces, traten de no ser chamaqueados, por eso sí me interesa que aprendan. Si aprenden, no es fácil que se los chamaqueen. Sí, fuiste un poco chamaqueado, por eso les digo que es lo mismo, es lo mismo. Y tiene lógica el nombre el inglés y de clarificadores o de clarifier, pues sí, porque después el agua, a partir de que sale de eso, sale clarita, es cuando ya la sacan transparente, como sobre todo, si piensan en la de los dos, toda cafezosa, toda así, cuando sale de los sedimentadores es cuando sale
transparente, cuando sale clara. Por eso en inglés les dice así, clarifier, no le dicen settler ni ninguna otra cosa de esas. ¿Vale? ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No? Rápidamente, ¿qué onda, banda? ¿Vamos a ir el viernes o no vamos a ir el viernes o ya no la seguimos en el online? Porque se supone que esa semana es la de presencial, pero ya acaban de exponer, dijeron que cuando acabaran de exponer, pero como ven, online, bueno, está bien. Entonces, no sean gachos, el viernes ahorita en un ratito más les voy a publicar lo que es como la introducción de cómo se diseñan los lodos activados y voy a poner donde diga la secuencia de cálculo. Es un PDF que viene, digamos, el texto con los pasos, pero vienen espacios en blanco. Ese, porfa, de todos modos, aunque estén en el online, imprímanlo, por favor, porque después se les va a hacer bien complicado tenerlo en digital y estar haciendo apuntes aparte en un cuaderno, se van a hacer bolas, van a ver que son muchos, van a estar yendo y viniendo en esas hojas. Entonces, porfa, esa secuencia de cálculo y todas las que les suba, independientemente de que estemos en el online o nos veamos en la escuela, imprímanme esas hojas y trabajen sobre esas hojas, les va a ser más fácil, ¿sale? Entonces, porque eso es lo que vamos a empezar a hacer el viernes, vamos a empezar a ver, digamos, a recuperar un poco las generalidades de los lodos activados y vamos a empezar a hacer la secuencia de cálculo. También les subí, después lo usamos si quieren, lo leemos entre todos o algo, pero ahí en la parte de procesos biológicos les puse un material adicional que se llama el banquete y el manifiesto bacteriano. Lean ese si quieren, está como cuentito y ese les va a ayudar también a entender en general cómo son los procesos biológicos, cuándo es eso de que están en suspensión, cuándo es que están adheridos. Ese documento es bastante, sí, gracias Jesús, de dejar de compartir. Sí les va a ayudar a entender todavía mejor e incluso en ese del manifiesto bacteriano, para desmentir ahorita todo lo del video que dijo ahorita que nos pusieron, es lo que dice, ¿no? Que quien limpia el agua son las bacterias, ellas son las que se encargan de limpiar las bacterias. Entonces, si son las que prevalecen, pues con mayor razón, ¿cómo no van a pasar después del sedimentador secundario si las ponen para comerse la materia orgánica? Ellas siguen ahí, ¿vale? Entonces, léanse esos dos documentos para que también les ayude a entender. Se los voy a explicar así como si fueran una fiesta y qué microorganismo es cada uno dependiendo de dónde está, ¿no? Y que van a entender por qué les echamos aire y todo el rollo. Entonces, si pueden leerse esos documentos, les va a ayudar a comprender mejor en general un proceso biológico, ¿vale? Bueno, pues entonces nos conectamos el viernes, ¿les parece? Vale, vale. Cuídense. Bye. Bye. Bye, bye. Hasta luego. Bye. Cuídense.